día y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto, una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, viernes 28 de febrero y gracias a Dios terminando un mes más, por la misericordia del Señor, terminando el mes de febrero y qué mejor hacerlo que estudiando la palabra del Señor. Y agradecemos a cada uno sus comentarios, el que nos escriban, el que nos pongan qué han aprendido de estos devocionales. La verdad nos anima mucho y les invitamos a que puedan seguir escribiéndonos. Si ya nos han escrito antes, nos dará mucho gusto volver a leerlos. Si es la primera vez que nos van a escribir, les instamos a que lo hagan. Es muy grato para nosotros leerlos, el estar al pendiente de sus comentarios, contestarlos y nos anima mucho. Asimismo, les invitamos a que puedan compartir estos devocionales para que sea de bendición a más y más personas. Y también les enviamos un afectuoso saludo, que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes que nos acompañan en estos estudios devocionales. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Escucha y confía, estando en Juan 16 del 25 al 33, y así dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escucha y confía. Creo que lo más difícil que nos piden a nosotros es el hecho de detenernos y escuchar lo que nos están diciendo. Bueno, cuando nosotros estamos con mucha prisa, parece eso es una tarea casi sumamente imposible. El estar escuchando cuando estamos ansiosos o cuando estamos desesperados o cuando estamos tristes o cuando no sabemos qué hacer, el hecho de que nos digan, espérate, escucha, parece desesperarnos más. Pero realmente cuando nos detenemos, escuchamos, reflexionamos, podemos actuar de una mejor manera. Y también el hecho de confiar en Dios. Wow, es lo más complicado para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo y resolver todo por nuestras fuerzas. Y cuando Dios nos dice, escucha y confía en lo que te estoy diciendo, para nosotros, ¿qué es lo más complicado? Obedecer. ¿Pero por qué nos cuesta obedecer? Porque queremos hacer todo de acuerdo a lo que pensamos. Y es lo que estamos aprendiendo en cada uno de estos devocionales y este devocional nos habla mucho al respecto. Pero ¿cómo podemos escuchar y confiar? Esa es la verdadera cuestión y es lo que vamos a tratar en 3 puntos. Y el primero es escucha y confía, 1, en la voluntad de Dios. Escucha, confía en la voluntad de Dios. ¿Dónde escucho y puedo confiar en la voluntad de Dios? En la Biblia está la voluntad de Dios. Pero bueno, nos dice el verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Era normal que los discípulos no entendieran lo que Jesús les estaba diciendo, porque Jesús les había hablado mediante cosas no claras, ejemplos no claros. ¿Cómo que ejemplos no claros? Bueno, es que una alegoría se refiere a dichos o declaraciones veladas, puntuales y enigmáticas. O sea que sí les estaba revelando verdades, les estaba diciendo, le estaban dando enseñanzas pues propias de parte de Dios, pero estaban veladas, eran un tanto enigmáticas. Entonces, vemos que Jesús les dice, ya no les hablaré por alegorías. ¿Y cómo es que les hablaba por alegorías? Por las parábolas, por ejemplos. El reino de los cielos es similar a una joya. El reino de los cielos es como... Y ponía un ejemplo. Entonces, el Señor les había hablado mediante ejemplos y ahorita les estaba hablando claramente. Ya no les estaba poniendo ningún ejemplo, ya no les estaba poniendo ninguna parábola, ya no les estaba diciendo nada velado, sino que dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y es que en ese momento todavía no habían entendido
totalmente. Mencionan que sí, estaban comenzando a comprender, pero no estaban entendiendo en su totalidad. ¿Por qué? Porque todavía no tenían la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el cual nos permite aprender lo que nos dice la palabra, lo que nos dice la Biblia. Dice el verso 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Pero ¿cómo que vamos a pedir y no va a interceder por nosotros? A ver, ¿qué pasa aquí? No está diciendo que el Señor nos va a dejar desamparados. O sea, el Señor está como un abogado defendiéndonos delante del Padre. Pero nos está diciendo que podemos pedir todo en el nombre de Jesús y orar directamente hacia Dios. ¿Cómo que orar directamente hacia Dios? Bueno, recordemos lo que nos dice en Hebreos 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y solamente Dios está en el trono. Entonces podemos acercarnos confiadamente a orar a Dios para pedir que se haga su voluntad. Dice, pidiendo lo que es de acuerdo a su voluntad. Y es más, en 1 de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y es lo que dice el verso 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús vino ¿para qué? Para cumplir el propósito, demostrando obediencia, amor, perdón, misericordia y redención. De manera que nosotros vamos a escuchar y confiar en la voluntad de Dios cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, oramos, pero también depositamos nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, todo lo que nosotros traemos en nuestra mente y en nuestro corazón, lo podemos depositar en las manos de Dios, en su voluntad perfecta mediante la oración. Y eso es parte de escuchar y confiar. Y eso nos lleva al segundo punto, escucha y confía. 2, a pesar de tu debilidad. A pesar de tu debilidad, a pesar de mi debilidad. Dice el verso 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna en alegorías. Ellos estaban comenzando a comprender lo que Jesús les estaba diciendo, pero no de forma total, porque aún iba a darse el sacrificio de Jesús, se iba a llevar a cabo el sacrificio de Jesús, y ellos todavía no comprendían la importancia del sacrificio y tampoco comprendían el hecho de que les decía que iba a regresar a ellos, que por un poco lo iban a ver, lo iban a dejar de ver, pero lo iban a volver a ver. Pero los discípulos aquí apenas estaban aprendiendo, no estaban aprendiendo, apenas estaban captando la información que Jesús les estaba diciendo. Y dice el verso 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Y lo principal, cuando nosotros tenemos dudas, lo principal cuando nosotros estamos comprendiendo la voluntad de Dios es reconocer su deidad, es reconocer que Jesús es Dios, es reconocer que su voluntad es perfecta, es reconocer que Él tiene el control de todo, Él sabe absolutamente todo, y lo que dice, lo que ha dicho y lo que dejó en su palabra es verdadero, se va a llevar a cabo y nosotros podemos confiar plenamente en Él. Entonces, lo primero que ellos estaban reconociendo es que verdaderamente estaban con Dios, estaban con el Mesías prometido, estaban con el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Y es por eso que estaban mostrando estos destellos de una fe que iba a ir creciendo, de una fe que iba a ir madurando. Porque dice el verso 31, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Aunque la fe de los discípulos era una fe verdadera, aún era inmadura. Porque dice el verso 32, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Les está diciendo, les está advirtiendo, les está recordando lo que ya les había dicho, que iban a ser zarandeados, pero que Jesús había orado por ellos para que la fe de ellos no faltase. A pesar de que ellos se iban a ver inmersos en esa prueba, a pesar de que la fe de ellos iba a disminuir, a pesar de que ellos iban a huir, Dios les está diciendo que
Su confianza debe estar puesta en Él, en todo lo que Jesús les ha dicho. Pero vemos que aquí no es tanto por la fuerza de los discípulos, sino es por la misericordia de Dios. Nosotros ya conocemos lo que va a suceder después en la narrativa bíblica. Pero ellos apenas están conociendo, están viendo, como nosotros en nuestro día a día no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero a pesar de la debilidad de los discípulos, ellos entendieron y comprendieron la deidad de Cristo y también que Él es Señor de absolutamente todo. En nuestra escucha y en nuestro desarrollo de confianza, a pesar de nuestra debilidad, debemos de reconocer la obra de Dios en nuestro día a día, a pesar que no entendamos lo que está sucediendo. Pero no queda ahí, sino que les da esperanza. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Escucha y confía, 3, en quien ya venció. Jesús le está diciendo acá, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Recordemos que el Señor les ha dicho desde el final del capítulo 15, bueno, para nosotros el final del capítulo 15, que ellos iban a sufrir, que iban a ser perseguidos, que iban a ser entregados, que prácticamente los iban a acusar de traidores de la nación, que iban a padecer persecución, entre otras cuestiones. E inclusive aquí les está diciendo, me van a dejar solo. Pero obviamente yo no estoy solo, el Padre está conmigo, me va a ayudar a pasar todo ese proceso. Pero a pesar de que ellos tenían esta debilidad, tenían su debilidad, sus dudas, les dice, les he dicho todas estas cosas y el Señor nos advierte de todo lo malo que va a pasar en este mundo. ¿Para qué? Para que podamos tener un descanso. ¿Cómo vamos a tener descanso si el mundo es un caos? Si el amor de muchos se va a enfriar, si esto va a ir empeorando cada día más. Sí, debemos de tener paz, debemos de tener esa confianza en Cristo, porque dice, en el mundo van a tener aflicciones, es normal, va a suceder así, pero confíen, tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Estamos confiando en el vencedor, estamos confiando, estamos del lado ganador. Con eso podemos decir absolutamente todo. Es como si nos metiéramos a jugar del lado de las personas más experimentadas en un juego y estas están jugando contra novatos. Pues obviamente sabemos que los experimentados van a ganar. Dios nos da la seguridad en Jesús que Él ya venció y que vamos a pasar por diferentes circunstancias, por diferentes adversidades, pero Él nos va a ayudar, Él nos va a dar paz y en Él tendremos confianza y en Él tenemos esa seguridad. ¿Qué debemos hacer? Escuchar y confiar en la voluntad de Dios, a pesar de nuestra debilidad, porque confiamos en aquel que ya venció. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.